Muchas veces, creemos que porque estamos a salvo, los peligros alrededor desaparecen. Creemos que nada cambiará, o que todo será color de rosa para siempre. Un día podemos estar viviendo nuestras vidas con total normalidad, para luego estar sometidos bajo el terror más grande. En el caso de este universo, mientras que las personas hacían sus vidas de una manera común y corriente, en Nuevo México, más específicamente, en un laboratorio subterráneo, se produciría la mayor catástrofe en la historia de la humanidad. Ese día, todo el planeta perdió, miles de millones de humanos perdieron. Porque cuando Black Mesa perdió, automáticamente perdió la humanidad, puesto que no solo fue suficiente con tener criaturas alienígenas hostiles por todo el mundo, sino que eso atrajo la atención de un imperio intergaláctico que sometería a toda la raza humana en tan solo 7 horas. El día de hoy, hablaremos de uno de mis juegos favoritos, pero más importante, analizaremos su universo a profundidad, destacando el por qué es uno de los peores universos para vivir, y más importante, por qué es un universo aterrador se mire por donde se lo mire. El día de hoy, les presento ¿por qué Half-Life 2 es aterrador? Poniendo las cosas en contexto, Half-Life 2 sucede años después del primer Half-Life, y nos presenta la historia del regreso de Gordon Freeman al mundo, luchando junto a la resistencia para expulsar al Imperio Combine, que ha esclavizado a la humanidad. Con esta primicia, podríamos pensar que el videojuego se trata de una historia de acción. Y sí, en parte no es un pensamiento erróneo, ya que gran parte de la historia consiste en combatir enemigos y recuperar el planeta para la raza humana, pero es que mientras más profundizamos el juego, más turbio se pone todo. Para empezar, luego de lo sucedido en Black Mesa años atrás, miles de criaturas Shenyanas aparecieron alrededor de todo el mundo debido a la cascada de resonancia. Si bien Freeman logró acabar con la vida del Nihilat, acabando así con el dominio que éste tenía sobre las mismas criaturas, se cree que esto atrajo la atención del Imperio Combine, o que posiblemente la presencia de Nihilat era lo que impedía que el Imperio invadiera tanto Shen como la Tierra. En parte esto se sustenta en lo que Nihilat le dice a Freeman durante su combate, advirtiéndole que se acerca un otro y que, se teoriza que refiriéndose al mismísimo G-Man, este último está usando o engañando a Gordon para no se sabe qué fin. No estáis solos. Viene otro. Os engañará. Eres humano. Él no lo es. Sus esclavos. Somos sus esclavos. Al día de hoy, no se sabe a qué se refería Nihilat exactamente, ni tampoco qué fue lo que sucedió con Gordon luego de que el G-Man lo pusiera en estado de hipersueño. Sin embargo, sabemos que luego de que la invasión seniana terminara, el Imperio Combine asedió la Tierra, provocando la llamada Guerra de las 7 horas. No solamente estamos hablando de una guerra como las que nuestra historia ha provocado, guerras en las que el intelecto humano era clave para obtener la victoria, ya sea en cuanto a comunicación o armamento bélico. No obstante, aquí no hablamos de una simple disputa entre países, no, aquí hablamos de una civilización conquistadora cientos e incluso miles de años más avanzada que la nuestra, una civilización capaz de combatir con nosotros y hacernos sucumbir en tan solo 7 horas. Quiero que piensen por un momento lo que esto significa. En nuestra historia, las guerras han durado años, y por motivos meramente de expansión territorial, hasta motivos estúpidos como la raza, y el orgullo de unos pocos que pretenden hablar en nombre de muchos. Pero esta guerra fue muy diferente, el Imperio utilizó los portales derivados de la cascada de resonancia para invadir el planeta entero, las potencias más grandes y fuertes se vieron diezmadas ante la tecnología Combine, prácticamente nos trataron como insectos, como algo tan insignificante que ni siquiera requería su ejército completo, sino una simple fracción del mismo.
Imagina por un momento como de la nada el cielo se torna una pesadilla viviente, como se abren portales gigantes del cual emergen criaturas salidas del relato más oscuro de la ciencia ficción, y que tú, como ciudadano común y corriente, ves como el armamento de las fuerzas de seguridad es inútil, al estas criaturas ser mucho más avanzadas y rápidas, prácticamente siendo impotente ante el asesinato de todos a tu alrededor, estando a la merced de estos monstruos, que lo único que hacen es matar y someter a todo aquel que se crucen en su camino. Luego de haber pasado 7 horas de pura agonía, donde miles de personas alrededor del planeta han muerto como si de hormigas se tratase, se anuncia por los medios de comunicación que el administrador de Black Mesa, el Dr. Wallace Brin, ha negociado la rendición total del planeta, aceptando al Imperio Combine como sus legítimos dueños y benefactores. Dicho en otras palabras, este hombre acaba de negociar la esclavitud del mundo hacia el Imperio. Con esto, si bien la guerra concluyó y se salvaron millones de vidas, lo peor solo acaba de comenzar. Las criaturas alienígenas ahora conviven con los humanos, si bien algunos no son hostiles, como los Vortiground, otros son animales salvajes que solo buscan sobrevivir en un entorno desconocido para ellos, lo que implica una hostilidad constante ante cualquier ser vivo. A esto sumamos que el Imperio comienza a enviar fuerzas de seguridad y tecnología 1000 veces más avanzada a las diferentes naciones del mundo. Se comienzan a crear edificaciones gigantes que jamás se han visto, criaturas mitad orgánicas y mitad robóticas caminan por las calles, escoltadas por las fuerzas del Imperio con total impunidad, castigando cualquier signo de rebeldía o desobediencia. En cuestión de años, el mundo ya ha sido totalmente sometido. De por sí, esta parte de la historia suena muy mal, es un destino horroroso que nos lleva al caos y a la esclavitud total, siendo que no podemos hacer prácticamente nada ante el nivel tan avanzado que el Combine posee. Si bien todo podría terminar aquí, con una humanidad totalmente esclavizada, aún no ahondamos en las consecuencias de esto. Dentro del mundo de Half-Life, aquellos humanos que acepten pertenecer a las fuerzas de seguridad Combine, son sometidos a un proceso de modificación corporal, usando la tecnología como fuente de control, siendo que estos soldados Combine se encargarán de reprender a los que antaño fueron sus pares humanos, abusando de su poder y tratando a todo aquel que se oponga como carne para experimentos. Cabe destacar que obviamente hay trabajo forzado para todos los habitantes, regidos bajo la vestimenta de un uniforme que señala su calidad de esclavos, una uniformidad que quita todo ápice de personalidad e individualidad. Gracias a la beta del juego, que si bien son cosas que no se aprecian en el juego final, podemos darnos una idea de cómo es que el Combine se introdujo en la Tierra. Claramente inspirado en la novela de George Orwell, 1984, la distopía Combine nos pone en los pies de un mundo oscuro y lúgubre, industrializado hasta lo más profundo, donde niños trabajan en fábricas dedicadas a la tecnología de la Alianza, hasta incineradores mitad Combine que se encargan de cremar los cadáveres de los caídos en la guerra, o aquellos que osen desafiar a la autoridad. No se sabe nada de la fauna terrestre, y puede que la beta tenga la respuesta a los recursos más básicos de la Tierra ser explotados por el Imperio, siendo un claro ejemplo el drenamiento de los océanos, sí, los océanos, esas colosales extensiones de agua, hogar de miles de especies y terror de miles de humanos, drenados como si fueran simples bañeras, respaldado por la aparición de barcos abandonados en los desiertos del juego. Es claro que la intención del Imperio es terraformar el planeta, y esto se termina de confirmar con lo que mencionaré más adelante. Ya tenemos en cuenta que lo que se plantea en la beta puede fácilmente estar sucediendo en otros lugares del planeta que no se muestran en el juego final, ya que el equipo de desarrollo quería mostrar cómo la tecnología Combine se hizo con el planeta, eligiendo la arquitectura soviética para resaltar la inmensidad de la ciudadela, y la falta de naturaleza en un mundo completamente controlado.
Pero nunca se nos confirma qué es lo que sucede en los demás países, siendo lo más probable que en países como Estados Unidos o Reino Unido suceda todo lo mostrado en la beta, más que nada por varios detalles como la falta de niños, el vaciamiento de los océanos, e incluso la cabeza de un incinerador en el laboratorio del Dr. Kleiner, lo que confirma que estos existen, o al menos que existieron en algún punto de la historia. Y como dije anteriormente, el Imperio busca terraformar el planeta, claro está que antes planea usar sus recursos al máximo, deshaciéndose de las amenazas principales. Aquí entran cosas como el campo de supresión, los ataques a ciudades o pueblos rebeldes, y la modificación total hacia aquellos que han llegado lejos en su oposición al Imperio. El campo de supresión son ondas especiales que afectan a los seres humanos hormonalmente, provocando una inhibición reproductiva. En otras palabras, están exterminando a los humanos al impedirles reproducirse. Puede que para deshacerse de nuestra especie mientras nos utilizan como mano de obra, o simplemente para no gastar recursos y tiempo en exterminarnos por cuenta propia. Sin embargo, a los que se oponen al imperio, les toca uno de los destinos más horribles, e incluso peor que la muerte. Los pueblos, o pequeñas comunidades que se resisten o lograron resistir con éxito la invasión de la Alianza, son brutalmente dados de baja por las fuerzas armadas, ya sea por soldados de élite, o raptores y zancudos, o utilizando armas biológicas, como es el caso de Ravenholm. Este último caso es el perfecto ejemplo de lo que sucede cuando se molesta a la Alianza. Cuando no simplemente quieren destrozar a la resistencia, sino enviarle un mensaje a todo aquel que intente hacer lo mismo. Ravenholm es un pueblo prácticamente fantasma, donde todos los habitantes fueron infectados con Headcrabs, criaturas senianas que controlan a su huésped una vez se adhieren a su cabeza, obligándolo a mutar de manera atroz y a obedecer sus órdenes con el fin de sobrevivir. De por sí, esto suena horrible, prácticamente es una infección viviente. Pero lo peor no es eso. No, lo peor es que mientras las mutaciones se llevan a cabo, mientras los huéspedes son obligados a actuar como zombies, y mientras caminan errante pero decididamente, los infectados son absolutamente conscientes de todo lo que pasa a su alrededor, e incluso lo que pasa con ellos mismos. Siendo algo que probablemente todos saben a estas alturas, pero no dejando de ser un dato menor, puesto que de lejos, es de las cosas más horribles del juego, viéndose respaldado por el audio que reproducen estos enemigos al ser incendiados, que de primeras pueden parecer solo gritos salvajes y sin sentido, pero revirtiendo el mismo, logramos escuchar cómo estos suplican por ayuda, al como ya dije, sentir y estar absolutamente conscientes en todo momento, quedando en un grito desgarrador y perturbador. No obstante, creo que más allá de los ataques biológicos, la esclavitud, el no poder acercarte a las playas, porque aparecen hormigas león del tamaño de un humano adulto, las cuales prácticamente han dominado parte del subsuelo terrestre, siendo colmenas enormes acompañadas de una reina gigante en cada una de ellas, e incluso algunas con la capacidad de escupir ácido y volar, a la vez que tampoco puedes refugiarte en el agua porque hay monstruos senianos o parásitos come carne que no dudan ni un segundo en atacarte. O de todo lo anterior mencionado, creo que lo más aterrador que te puede suceder en este universo, es convertirte en uno de estos. Los Stalkers, o acechadores, son el resultado de lo que a palabras de Alex, sucede con aquellos que son capturados por la Alianza, o que están en el momento equivocado en el lugar equivocado. This is what happens to you if you resist. Or if you're just in the wrong place at the wrong time. God, I hope you don't remember who you were. Son la mayor modificación humana Combine que se aprecia en el juego.
siendo personas desprovistas de todo ápice de humanidad. Si antes hablamos de qué pasa si se molesta a la Alianza, aquí directamente vemos lo que pasa si se la hace enojar, una experimentación tan profunda, que resulta irreconocible la persona que antaño estaba ahí. Para empezar, estos fungen como mano de obra exclusiva para la ciudadela, encargándose de aspectos más administrativos y relacionados al control de la misma. Y como pueden ver, son humanos modificados para este propósito, siendo las 4 extremidades reemplazadas por extensiones cibernéticas que permiten interactuar con la tecnología Combine. Estando sin un rastro de vello corporal, órganos sexuales y oídos extirpados, y rasgos faciales invadidos por una placa de metal cuadrada que solo permite ver 2 cuencas donde solían estar los ojos. Ser un ciudadano al menos te da cierta libertad dentro de todo, ser parte de la autoridad te da ciertos beneficios sobre los demás, e incluso, ser un zombie te permite sentir, morir, y estar consciente, por más horrible que sea este último caso. Pero al ser un stalker, no solamente no eres dueño de tus propias acciones, sino que eres lobotomizado a un punto donde no tienes conciencia de lo que haces, ya que solo eres una máquina semi-orgánica, obligada a cumplir con la programación que te dio la Alianza, con la imposibilidad de sentir dolor o hacer movimientos más allá de caminar torpemente y apretar botones en los paneles de control. No eres capaz de hablar, no eres capaz de defenderte ni atacar, y ni siquiera eres capaz de morir, ya que estás confinado en un lugar donde, al menos que suceda un ataque, y que en ese mismo, te ataquen a ti, es el lugar más seguro de todo el mundo y, encima, no puedes escapar porque tu programación te prohíbe hacerlo. No puedes comer, no puedes sentir dolor, no puedes pensar por ti mismo, no eres consciente de lo que ocurre, eres simplemente un muñeco de carne y metal, obligado a obedecer una programación burocrática y monótona, y de la cual solo puedes escapar mediante una muerte que es casi imposible que suceda, por lo que estás condenado a vagar por esos fríos, largos, y metálicos pasillos por el resto de la eternidad. Pero a todo esto, ¿qué son los Combine? ¿Qué es la Alianza? Bueno, fácil podemos resumirlo en un imperio intergaláctico que ha conquistado nuestro mundo en tan solo 7 horas, doblegando a las potencias más grandes del mundo y extrayendo nuestros recursos. Pero no, esa definición es una blasfemia, un chiste de mal gusto, e incluso, es un insulto para lo que en verdad es y significa el Imperio Combine. Hablamos no solo de una raza que esclaviza a otras razas, seres tan avanzados intelectualmente, que prácticamente han abandonado sus formas físicas y se han vuelto dependientes de su tecnología, recurriendo a la modificación corporal para alargar tanto la vida como utilidad de las demás especies que conquistan, lo que nos habla de un nivel nunca antes imaginado, y que se pueden dar el lujo de utilizar a la raza dominante del planeta en cuestión como meros esclavos. Mark Laidlaw, guionista principal de la saga ya retirado de Valve, relata en su epístola 3 lo que pudo haber sido Half-Life 2 episodio 3, e incluso la trama para un posible Half-Life 3. En ella, Mark nos relata en un punto de la historia sobre cómo Gordon atravesaría un portal que lleva a los verdaderos confinamientos Combine, y relata el guionista, que nuestro protagonista lograría avistar lo que pareciera ser una esfera de Dyson. Esto es una mega estructura hipotética construida alrededor de una estrella, un ejemplo puede ser nuestro Sol, y que fue ideada por el físico teórico Freeman Dyson. Mismo que por cierto, le da apellido a nuestro protagonista. Así, una esfera de Dyson prácticamente es perteneciente a una civilización de tipo 2, lo que en la escala de Kardashev se describe como una civilización tan avanzada, que es capaz de utilizar la energía emanada de su propia estrella, e incluso de otras estrellas en el cosmos. Lo que nos deja la duda, si bien esto nunca se llegó a ver, es posiblemente el camino por el que iría la saga de continuar hace años, y dejándonos más o menos los cimientos de lo que en verdad es el Combine. Siendo así, el Combine es algo más que un imperio intergaláctico, es la forma definitiva de la evolución, capaz de hacer y deshacer constructos de escala universal, que lo más probable es que se distribuya por demás zonas del universo, siendo nuestro planeta insignificante a comparación de lo que en verdad pueden llegar a conquistar.
Es algo prácticamente Lovecraftiano, donde por más que lo intentemos, estamos condenados a vivir con estos seres, y por más que nos libremos de ellos, ellos siguen ahí, gobernando partes del universo que ni siquiera somos capaces de imaginar, ni siquiera somos capaces de describirlo con nuestro primitivo lenguaje. El Combine es lo más aterrador del universo Half-Life, porque prácticamente son la forma más avanzada de la vida misma, vida que por más que logremos molestar, siempre seguirá ahí, conquistando, doblegando, y combinando a todo aquel que le plazca. Así es como concluimos con el video del día de hoy, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Hace bastante tiempo que quería hablar del universo Half-Life, ya que como dije, son de mis videojuegos favoritos y amo cada parte de ellos. Si les gusta este formato de video, háganmelo saber en la caja de comentarios, y sin más que decir mis espectadores, nos vemos en la próxima. Adiós.